El presidente Duque propuso eliminar la llamada Ley de Garantías, que prohíbe la contratación 6 meses antes y durante las elecciones. Ante gobernadores de todo el país, el presidente planteó la necesidad de eliminar esta norma creada en el año 2005 y que suspende la contratación en aras de evitar que se vicie o se influya en la voluntad popular en las urnas. Le pido a la Federación de Departamentos que nos ayude, a los señores alcaldes y a los congresistas. Sin reelección ya no hace sentido limitar por 6 meses esa contratación que es tan importante para responderle a las comunidades. Según el presidente, la Ley de Garantías estaría dificultando la ejecución de proyectos en las regiones. Es muy importante que miremos cómo le quitamos ese obstáculo a muchos alcaldes y gobernadores que por la Ley de Garantías terminan dejando de ejecutar muchas obras que se necesitan para la comunidad antes de entregar su periodo. Algunos gobernadores dicen que en realidad la Ley de Garantías acorta el tiempo que tienen para cumplirle a sus pobladores. Imagínense, y son 2 elecciones en los 4 años, o sea que nos perdemos 1 año solamente en Ley de Garantías. El presidente pidió a los congresistas, a su ministra del Interior y a la Federación Nacional de Departamentos discutir esta propuesta. ¿Obstaculiza la gestión la Ley de Garantías? Sí, pero es necesaria también para evitar abusos de poder en época electoral, ¿o no? Pensar en eliminarla podría ser contraproducente, Mauricio. Bueno, Paula, como estamos a las 8 y piquito de la noche y comiendo sándwich de queso... Hoy toca sándwich de queso. Hoy toca sándwich de queso con papitas fritas. Bueno. Vamos a desmenuzar lo más obvio, el sentido de la Ley de Garantías. Yo estoy en el gobierno, imagínense si este caso es hipotético, estoy en el gobierno, se aproxima el final de mi periodo, vienen elecciones, tengo el presupuesto público en mis manos, puedo usar el presupuesto público para empezar a gastar aquí, contratar allá, hacer por allá y no sé qué, e influir en las elecciones y terminar incidiendo en el resultado de las elecciones. Cuando hay reelección, yo estoy en el gobierno, uso el presupuesto, empujo mis elecciones y me hago reelegir. Eso es lo que la Ley de Garantías trata de evitar esencialmente, que se utilicen esos recursos públicos para a través, no necesariamente de artimañas y no necesariamente de ilegalidades, solo del uso del instrumento de la contratación de influir en las elecciones siguientes. Una artimaña, por supuesto, no una ilegalidad necesariamente. Y en esa medida se estableció esta Ley de Garantías que congela durante 6 meses el presupuesto de esta manera de uso discrecional, no para otros usos, pero sí de uso discrecional. Lo congela durante esos 6 meses y durante las elecciones y así se evita ensuciar el resultado de las elecciones con el presupuesto público. ¿Qué dice el presidente Duque? Como ya no hay reelección, entonces el yo de este caso hipotético no puede incidir en su propia reelección porque ya no lo va a haber. Entonces él dice, ya no tendría sentido que se estuviera usando el presupuesto público para incidir en elecciones porque al fin y al cabo no me van a reelegir a mí. Punto y aparte. ¿Acaso un mandatario solo puede incidir en las elecciones de sí mismo? Un mandatario no puede terminar incidiendo en las elecciones de su favorito o de su heredero o de su sucesor político para las siguientes elecciones. No puede incidir en la elección de unos concejales, no puede incidir en las elecciones de unos gobernadores de por medio. Cualquier acto en el que se terminen involucrando recursos públicos para afectar elecciones, así no sean en cuerpo propio, sino en cuerpo ajeno, terminaría siendo algo censurable y por lo tanto la Ley de Garantías sigue teniendo sentido. Es cierto, cuando no hay reelección se acorta el periodo de ejecución presidencial, hablando del caso presidencial, y digan ustedes que entre 3 meses muertos que hay después del resultado electoral y la posesión y 6 meses de Ley de Garantías, casi que de los 4 años termina con 3 y piquito de gestión verdadera un gobierno y eso es muy poquito. Pero desaparecer la Ley de Garantías sí me parece que es abrir una caja de Pandora con grandes riesgos políticos. Habrá que estudiar de aquí en adelante cómo se ajusta la Ley de Garantías y en qué condiciones para no inhibir la actividad pública y la inversión pública durante tanto tiempo, pero sí para conservar unas mínimas seguridades de que no se va a incidir de manera bastante sospechosa sobre las elecciones con el presupuesto público.